Ahí se la dejo de tarea. No sé si, de hecho, ya tengamos a San Juana Martínez. Le voy a preguntar a mis compañeros si ya tenemos a San Juana Martínez vía telefónica y le voy a pedir a don David, grábeme don David para saludar a la directora de Notimex, quien busca regresar a funciones porque hay que recordar que están en huelga los trabajadores, el sindicato de Notimex. Te agradezco mucho la confianza y que nos tomes la llamada, San Juana Martínez. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Vicente? Un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Gracias por el espacio, este espacio de libertad, siempre con mucho entusiasmo, por supuesto, participando contigo y con tu auditorio, con tu público consentidor, como decimos. Así es. Oye, San Juana, pues lo dije abiertamente y lo sostengo. Me parece una arbitrariedad, una exageración, un exceso que se posicione el Departamento de Estado de Estados Unidos asumiendo este papel del policía del mundo que tanto detestamos de la Unión Americana, del gobierno de los Estados Unidos de América. Dame tu opinión acerca de esto que sale a la luz y de lo que se posiciona precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Dos cosas, mi querido Vicente. Mira, por una parte, pues lamentar la actitud intervencionista, pro-intervencionista que tienen algunos colegas diversos, ¿verdad? Compañeros de profesión y que aplauden estas cosas cuando realmente pues no es legítimo, ¿no? Rechazar cualquier intervención a nuestra soberanía, a la soberanía de la nación es muy importante. Eso de entrada. Y por otro lado, pues explicar para que nuestro público entienda perfectamente, pueda comprender lo que hay detrás. Esto forma parte de una campaña de acoso y derribo iniciada hace un año, en el mes de mayo del año pasado, por Artículo 19. Una organización que se supone está para defender periodistas, pero de manera muy discrecional. Son selectivos, ¿verdad? Cuando a nosotros nos amenazaron al llegar a Notimex, porque recibimos amenazas de muerte, mi equipo y yo, al llegar a limpiar de corrupción esa agencia que estaba al borde del abismo precisamente por el robo al erario indiscriminado de un sindicato que ya no era sindicato, sino una mafia, como ustedes pueden ver ahora, pues buscamos Artículo 19. Artículo 19 nos tomó nuestras declaraciones y después nos mandó un mensaje diciendo que no podía hacer nada, que porque éramos periodistas del gobierno. Es decir, ellos defienden, ¿verdad?, a periodistas de medios particulares, pero no de medios públicos. No somos periodistas del gobierno, somos periodistas de una agencia del Estado. Nuestros jefes son los ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros pues nos inconformamos, enviamos una carta a Londres explicando que este selectivismo, esta selección de víctimas que hacía Artículo 19 nos parecía inaceptable. Como consecuencia de ello, Artículo 19 inició una campaña después de publicar nosotros unos reportajes de investigación sobre el patrimonio y la forma de operar de Mexicanos contra la Corrupción, encabezados esta organización no gubernamental encabezada por Claudio X González. Todo el mundo ya sabemos quién es. Y a partir de ahí, la campaña de acoso y derribo fue fabricar un caso contra mí directamente, contra mi equipo, contra la directiva de Notimex, que nuestro único pecado es combatir la corrupción que hay en el medio periodístico, Vicente, y a partir de ahí inventaron, ¿verdad?, todo un caso con base a dichos y a unas supuestas pantallas de un chat que creó uno de los extrabajadores despedidos acusado de corrupción, Manuel Ortiz. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahí inició una guerra por parte de Artículo 19. Quiero decirte que Artículo 19 pretende asesinarme,
quiere asesinarme, pretende mi muerte moral desde entonces. Y este informe, entre comillas, del Departamento de Estado, de pues, decenas de páginas, tiene un párrafo de 8 líneas, Vicente, en donde señala el informe, esta campaña de linchamiento y de desprestigio creada, fabricada por Artículo 19 y difundida por Aristegui. Lamentablemente ella está metida hasta el fondo en esta campaña de linchamiento contra mí, porque es de acoso y derribo. Ese informe del Departamento de Estado norteamericano, que no tiene razón de ser, que no tiene legitimidad para involucrarse en temas que no le corresponden, que son internos de México, ese informe tiene nada más un párrafo de 8 líneas en donde me menciona, con base, lo dice claramente, a lo difundido por Aristegui en el informe, en el trabajo que hizo Artículo 19 contra mí y contra la directiva. Un trabajo infame, lleno de injurias y de mentiras, que solamente pretende el derribo de una nueva directiva, de un cambio que llegó a transformar este país y le pese a quien le pese. Por supuesto que tengo que decirte que esa muerte moral que pretende Artículo 19 contra mí no va a triunfar, porque yo soy una luchadora, soy una guerrera por la libertad de expresión. Y Artículo 19 hace 3 años me defendió y yo era para ellos una gran periodista. Pero ahora que trabajo como directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, ellas dicen que ahora soy una apologista de una propagandista de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es absolutamente falso. Entonces, ahora ya no soy la gran periodista que ellos defendieron, ahora soy una traidora para ellos, y no te puedes imaginar en esta guerra todo lo que han involucrado, o sea, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya emitió que no hay elementos contra mí. En este momento me acaba de llegar una notificación de la Secretaría de la Función Pública, que emite en igual forma un dictamen en donde dice que se archiva la denuncia por carecer de elementos, porque todo es inventado, todo es una patraña, una mentira que pretende Artículo 19 para asesinarme. Quieren mi muerte moral y no lo van a conseguir, Vicente. A ver, San Juana, si me permites, déjame rescatar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación. Creo que también es revelador. Le están dando con tubo tanto al presidente como a ti en redes sociales, pues aquellos a los que no les gustó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara de Artículo 19 y esto que tú estás señalando puntualmente y que vienes señalando puntualmente ya por meses. Vamos a ver y escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y seguimos platicando contigo, San Juana Martínez. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos
opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Te lo puedo probar. Vaya palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. San Juana Martínez te ofrece todo el respaldo, dice que te respetan, que eres una buena periodista. Me imagino que más respaldo no se puede esperar del presidente cuando está siendo señalada con nombre y apellido. Y bueno, pues esas palabras son las que no han gustado. Artículo 19, yo quiero decir, además de escuchar tu opinión sobre las palabras del presidente, querida San Juana, que yo tengo mis serias dudas sobre los expertos que he investigado, con mucho respeto, nuevamente lo digo, Carmen Aristegui, porque se han basado mucho en lo que ha salido del ITESO, esta casa de estudios con sede allá en Guadalajara, Jalisco, porque Rosana Reguillo, quien es recurrente en este tema, ha fallado al señalarnos a nosotros en sus gráficas y en sus estudios, y nunca se ha disculpado con Sin Censura, porque no somos ni granjas de bots ni posicionadores de tendencias, como nos han querido embarrar en por lo menos 2 ocasiones. San Juana, quería dejar eso claro. Sí, cómo no. Bueno, coincido completamente contigo. Recordemos que Signalab pertenece al ITESO, es una universidad jesuita. En mi caso, pues tú sabes que estuve 15, 20 años persiguiendo sacerdotes pederastas. Cuando cubrí el Vaticano, pues me tocó las víctimas de Marcial Maciel y todos los casos horrorosos que pues hicieron temblar los cimientos de la Santa Sede, y pues no me sorprende que ahora venga una investigación de este tipo. No hay ninguna calidad ética ni moral de parte de Rosana Reguillo para atacarme o atacarnos en la directiva de Notimex, porque no tienen una sola prueba contra sus dichos, que no están sustentados en estudios científicos, que en estudios serios o rigurosos, sino que todos son una serie de láminas o de aproximaciones de cuentas en Twitter que interactúan a favor y en contra. Todo aquel tuitero, todo aquel que tenga cuenta de Twitter sabrá que este es el pan de cada día en la red social de Twitter. Tener gente a favor y en contra. Cuentas falsas, cuentas verdaderas, cuentas que están hechas específicamente y compradas y pagadas para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para atacarnos a todos aquellos que estamos pugnando por un verdadero cambio en México, Vicente. Querida San Juana, ¿y qué piensas de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador al respaldarte? Pues mira, yo creo que él es el hombre mejor informado de México, es el que sabe perfectamente
lo que está pasando. A mí ayer, pues sí, algunos titulares, al igual que él, me provocaron un esbozo de sonrisa y en algunas ocasiones hasta carcajadas por las barbaridades que dijeron algunos medios o páginas digitales o páginas escritos en donde decían, bueno, barbaridad y media como que el gobierno de Joe Biden estaba denunciándome, una serie de cosas verdaderamente exageradas, como tú bien lo señalaste al principio. Creo que el presidente tiene muy claro que para determinar cuál es la línea de investigación y de acción de algunas organizaciones no gubernamentales, es importante ver su financiamiento. ¿Quiénes son sus donadores, entre comillas? ¿Quién sostiene artículo 19? ¿Cuáles son las fundaciones norteamericanas? Hay una lista que ellos mismos publican, que ellos mismos reconocen, en donde, por cierto, está incluido como donador, entre comillas, el Departamento de Estado norteamericano, que es el mismo autor del informe con un párrafo de 8 líneas que me menciona, en base a lo publicado, difundido por Carmen Aristegui. Entonces, creo que está bastante claro y que son los ciudadanos quienes tienen nuestras audiencias, nuestros lectores, nuestros radioescuchas, quienes nos ven, que son ellos quienes tienen que determinar pues, quién es quién en este rompecabezas. Creo que queda claro que hay una operación de golpe blando contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde primero quieren acusarlo de todo tipo de cosas, menos de corrupción, porque saben que es un hombre decente, que es el primer, en este momento, que es el primer presidente honesto que tenemos, y entonces ahora lo quieren acusar de a la prensa, de perseguir periodistas, ¿verdad?, de atacar, pues falsamente, porque no hay elementos. Si hay una organización vinculada, porque su exdirector forma parte de Mexicanos contra la Corrupción, encabezada por Claudio X, pues está seriamente cuestionada. Cualquier informe o que presente o alerta que presente al respecto, pues será dudosa, porque su origen es dudoso, lamentablemente, Vicente. San Juana, leo de lo que escribiste ayer, la frase del día: si la fuente del Departamento de Estado es artículo 19 y Aristegui, es obvio que el refrito de mentiras, del refrito, y así hasta la ignominia. Yo me he negado, porque respeto a colegas como tú, creo que te lo he demostrado, a colegas como Carmen, a aceptar que esto es un problema personal. ¿Es un problema personal ya, San Juana Martínez? De ninguna manera. Yo, además, estos ataques ni siquiera me los tomo personal, estos ataques van directos, son contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy aquí. Si el día que yo ya no esté ahí, pues se van a olvidar de mí, ¿verdad? Esto es porque yo represento el combate a la corrupción de un gremio que no ha tenido la autocrítica suficiente para excluir a los chayoteros, a los que se han vendido, a los que han vendido su pluma sin rubor, a los que han obtenido millones, decenas de millones de pesos, todos esos periodistas, entre comillas. Entonces, aquí no hay nada personal, al contrario. Carmen Aristegui, como tú bien sabes, yo trabajé durante años. Y pasa lo mismo que con artículo 19. Mientras yo trabajé con ella, pues yo era una gran periodista. Ella, hay grabaciones, hay videos, existen pruebas donde ella me señala como una gran periodista, como una gran colega, como una gran investigadora. Mientras estuve con ella, pues yo eso es lo que era. Ahora que no, ahora que tengo a mi cargo una institución tan noble como la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, pues ahora resulta que ya no soy la gran periodista.
El ataque indiscriminado hacia mí de Carmen Aristegui tampoco me lo tomo personal. Creo que es una campaña y es un modus operandi de su línea editorial que ha cambiado radicalmente de cuando yo trabajé con ella. Tú recordarás que en aquellos años, pues Carmen Aristegui tenía una alta audiencia, mucha audiencia. Entrar aquí, perdóname por interrumpirte, porque estoy viendo precisamente de Aristegui Noticias. Por favor, déjame hacer referencia a esto porque amerita que respondas mientras yo te entrevisto a ti. En Aristegui Noticias entrevistaron al director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador te ha extendido una carta de impunidad, y cito textualmente: no nos extraña, es la forma de proceder del presidente, la manera de distorsionar la realidad, como dimos cuenta en nuestro informe publicado el año pasado, como lo hace todas y cada una de las mañaneras, y ahora nos tocó a nosotros. La conversación se va a volcar seguramente, o ya se está volcando, sobre Artículo 19 para perder el punto central sobre el cual estamos hablando, que es que desde la Agencia de Noticias del Estado Mexicano orquestaron ataques en Twitter en contra de periodistas. Aseguró que estos ataques involucraron la utilización de recursos públicos, lo que debería entrañar responsabilidades de diversa índole en contra de quienes ordenaron estas campañas, pero evidentemente, siguiendo su estrategia de comunicación política, el presidente otra vez distrae, nos vincula con el Departamento de Estado en una narrativa que pretende poner un halo de sospecha sobre el trabajo que hemos desempeñado como organización internacional desde hace 34 años y como oficina regional desde hace 13 años. Creo que merece una respuesta, una réplica, San Juana Martínez. ¿Cómo no? Pues mira, sinceramente yo pienso que Leopoldo Maldonado ha perdido el norte de la defensa de los periodistas. Primero porque ha sido un director nocivo para Artículo 19. Yo soy testigo de que en su momento Artículo 19 ha actuado, ¿verdad?, defendiendo periodistas sin tanta selección. Ahora Leopoldo aplica un criterio selectivo. Solamente defiende a los periodistas de derecha, solamente defiende a los periodistas que trabajan en los medios que a él le parecen bien y a sus donadores o sostenedores económicos y financieros. Hasta hace poco hablar de las ONGs estaba mal visto porque se suponía que eran intocables, a pesar de que hay sombras sobre algunas de ellas, especialmente en este momento sobre Artículo 19. Creo que Artículo 19 tuvo la oportunidad, como yo bien lo dije en su momento, si ustedes creen que yo hice algo, denúncienme, pero con pruebas. Ellos me denunciaron sin pruebas. Por eso, los resultados de esas denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Secretaría de la Función Pública, pues son negativos. Esas denuncias finalmente se determinó que no hay elementos contra mí, no hay ningún elemento probatorio que demuestre que desde la agencia de noticias se haya orquestado ningún ataque a ningún periodista. Jamás. Nunca. No es nuestra función. Nuestra función es defender el Estado de Derecho, nuestra función es defender la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen todos los mexicanos. A eso nos debemos. Esa es nuestra función, nuestra obligación y nuestro compromiso. Nuestra encomienda, además, es combatir la corrupción que había en esa agencia y que era pública y notoria, que el gremio periodístico envuelto en una parte en corrupción lo sabía desde hace años, desde hace décadas, que ahí se robaban el presupuesto, que ahí había chayote, que ahí se robaban todo lo que podían. Y cuando llegamos lo comprobamos. Hemos interpuesto 150 denuncias contra este sindicato mafioso y contra algunos de esos extrabajadores que nos mantienen la agencia paralizada injustamente. Entonces, mi querido Vicente, yo creo que Artículo 19 ha perdido legitimidad al perseguir a una periodista como yo, al pretender asesinarme, porque lo que pretende es mi muerte moral. No hay elementos para ello. A mí me respalda
pues, un trabajo de 35 años como periodista y un prestigio con 13 libros de investigación periodística publicados y con un montón, miles y miles de páginas escritas, tanto en la revista Proceso como en el periódico La Jornada. Entonces, en el portal Sin Embargo, en mi columna, y en otros medios, en muchos medios más donde yo he colaborado. Entonces, sinceramente, ha pasado artículo 19 de defender periodistas ahora a atacar periodistas, a intentar matar moralmente periodistas. Quiere asesinarnos. San Juana, déjame cerrar pidiéndote tu reflexión y tu opinión, porque creo que desde mi perspectiva, yo no soy protagonista de esta situación, pero algunos dicen que el presidente le está quitando reflectores al verdadero meollo del asunto. Desde esa trinchera dicen que tú eres el problema. Tú dices, le estamos quitando reflectores al verdadero problema del asunto, la corrupción en Notimex. Yo digo que hay que prestarle atención a lo más importante, que es que Notimex siga trabajando, y siguen en un paro generado precisamente por la huelga del sindicato de Notimex. Para cerrar, ¿cómo va eso? Porque se habla de ti, se habla de las supuestas campañas en contra de periodistas, pero creo que muy poco se toca a esos que ya están siendo investigados por las autoridades correspondientes. ¿Cómo va la cosa? Pues mira, bastante avanzada. El trabajo de la Fiscalía General de la República ha sido arduo. Nuestro equipo ha trabajado horas y horas para entregar a la Fiscalía. Solamente en el último caso de la lideresa Adriana Urrea entregamos más de 2.500 páginas por actos de corrupción, y así en cada uno de los casos que se han investigado. Nosotros hicimos nuestra tarea, Vicente. Nosotros tuvimos una encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador. El principal problema de este país es la corrupción. Se robaban todo, saquearon al país, casi lo dejan en quiebra, le entregaron un gobierno en ruinas al actual presidente. Y así recibimos nosotros Notimex. Entonces, nuestra misión fue cumplida al pie de la letra. Llegamos a combatir la corrupción. Interpusimos 150 denuncias penales y ante la función pública. Están siendo investigados el anterior director Alejandro Ramos, el anterior líder sindical Conrado García Velázquez, a quien ya se le cancelaron las cuentas por la UIF de Santiago Nieto, el anterior equipo, anteriores directores del régimen anterior. Quiero puntualizar. Entonces hay mucha podredumbre, hay mucho que investigar, hay mucho que sacar. Y ahí pues nosotros entendemos que la Fiscalía tiene mucho trabajo actualmente. No es fácil. Quien pensó que era fácil llegar a un gobierno en ruinas a combatir la corrupción, pues se equivoca, ¿verdad? El monstruo de la corrupción tiene todavía muchas cabezas. Está vivo, y pareciera que hay gente que piensa que tiene derecho a la corrupción, sobre todo este tipo de extrabajadores que funcionaron con un sindicato acostumbrado al robo del erario, al saqueo. Entonces, nosotros esperamos que muy pronto estemos nuevamente en funciones, que volvamos, porque la verdad el Estado, los mexicanos necesitan su agencia de noticias, necesitan un equilibrio informativo frente a tanta infodemia, tanto fake news, tanta noticia falsa. Necesitan, y parecería ser que estas campañas que estamos padeciendo es porque existe una mano negra que pretende silenciar a los medios del Estado para que no se conozcan las verdades que deben de llegar en este tipo de espacios. Pero no lo van a conseguir. Nosotros tenemos el apoyo de millones
de ciudadanos, de millones de mexicanos que nos están alentando, estimulando a continuar. Prohibido rendirse. Aquí nuestro lema perdura. Combatir y resistir, mi querido Vicente. Te quiero agradecer, Sanjuana Martínez, por la confianza. En este espacio estamos dispuestos a hablar con todos y de todo. Te mando un abrazo y quedemos al pendiente para ver en qué sigue y si surgen pues más oportunidades. Te estaremos molestando para conocer tu opinión, que creo que es tan importante como la de los otros protagonistas. Te mando un abrazo, Sanjuana Martínez. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias por este espacio. Tú sabes que siempre cuando ustedes me llaman estoy a la orden. No he dado entrevistas, pero siempre que ustedes me lo piden, he aceptado porque tengo un especial cariño por tu público. Es un público maravilloso, es una audiencia muy bien informada, a la que no hacen tonta, a la que no pueden tratar con falta de respeto, un público inteligente, y a mí eso me encanta. Un abrazo también a tu audiencia. Buenas tardes. Es Sanjuana Martínez, directora de Notimex, hablando ahora sí, que si había alguna duda, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno,